Hubo un momento en que el tiempo ya no se detuvo en el mundo de la cocina y fue un momento que todo lo cambió, y de eso apenas han pasado unos años. Pero empecemos por el comienzo. ¿Cómo empezamos nosotros a cocinar? Y evidentemente hablar de empezar a cocinar es hablar del hecho básico, y era que aprendimos a dominar el fuego. Es decir, probablemente con fuegos accidentales pudimos descubrir que se transformaban algunos alimentos, pero hasta que no supimos hacer fuego en el momento que queríamos, cuando queríamos y en la cantidad que queríamos, difícilmente íbamos a empezar a cocinar. Posteriormente, empezamos a dominar toda una serie de técnicas y tecnologías que nos permitieron ir avanzando en eso que hoy llamamos cocina. Me refiero, por ejemplo, una vez dominado el fuego, saber cómo prender una leña, pues evidentemente podíamos calentar piedras, podíamos calentar un hueco en la tierra y hacer los primeros hornos, y luego posteriormente obviamente pudimos hacer envases, algunos de cuero, otros de barro, que contuviesen las cosas y nos permitió hervir, por ejemplo. Después inventamos el metal, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos a lo que son prácticamente todas las técnicas básicas de cocción, es decir, hornear, hervir, freír, guisar, que todas dependen de lo mismo. Domino el fuego y además de eso domino el contenedor en donde estoy cocinando y el contenedor en donde estoy colocando los alimentos adentro. Es decir, el horno, la olla, el fogón, etc. Perfecto. Una vez que nosotros llegamos a ese estadio del mundo de la cocina, que lo teníamos, y pensemos que ya prácticamente todo lo que les estoy diciendo se había logrado aproximadamente hace 10.000 años en el Neolítico, créanme que la cocina no cambió absolutamente nada hasta el siglo XIX. Me refiero no a las recetas, me refiero al hecho de cocinar. Uno toma una cocina de la casa más adinerada, del castillo, del palacio, en el siglo XVII, hablemos de 1600 y tanto, y prácticamente es lo mismo en términos concretos de lo que pudo haber sido una cocina en el Reino de Egipto o mucho atrás, hace 10.000 años. Es decir, un lugar en donde había leña, se prendía, en algunos casos carbón, y ese fuego nos permitía a nosotros cocinar bajo prácticamente las mismas técnicas que se usaron por 10.000 años. Que podía ser más bonita la casa, que podía tener unas ollas un poco más ornamentadas, puede ser. Que el barro ahora estaba, digamos, tenía un poco más de tecnología y por lo tanto conservaba mejor la temperatura, puede ser. Se inventó, qué sé yo, la porcelana, pero era lo mismo. Una persona que llegara del Neolítico, hace 10.000 años, a una cocina de hace 200 años atrás, hubiese en una semana podido cocinar perfectamente en ese lugar, porque todo le hubiese resultado familiar, prácticamente todo. Ok, ahora aquí viene lo interesante. Para poder aprender a cocinar, los humanos aprendimos fundamentalmente a detenernos, es decir, cuando hay que detenerse porque las cosas o se van a quemar, o se van a dorar mucho, o se van a secar, etc. O simplemente se van a pasar de cocción. Entonces, si ustedes lo ven, todavía hoy a nivel doméstico, el acto de cocinar es un acto que depende profundamente del hecho de que uno sepa cuándo se detiene. Uno cocina o hierve, por ejemplo, un huevo hasta que me gusta a mí, con la yema un poquito más floja o muy cocido, y uno simplemente le pone minutos, tiempo a eso. Uno dice, lo voy a cocinar 6 minutos, lo voy a cocinar 10 minutos. Uno hace un trozo de carne y también lo cocina hasta que. Uno dice, lo voy a cocinar hasta que esté medio rojo, hasta que esté medio, etc. O uno hace una salsa y la para también, la cocina hasta que ya está espesa, porque si la sigo cocinando, la quemo o se me vuelve mucho más espesa de lo que yo estaba buscando. Por lo tanto, nuestro acto de cocinar depende de saber detenerse. ¿Y cuál es la razón? La razón es que nosotros aprendimos a controlar el fuego, pero no la temperatura. Nosotros no sabíamos cómo controlar la temperatura al punto de decir, esto va a estar a tal temperatura por tiempo prolongado. Eso que a usted le parece natural hoy en día, que es decir, voy a cocinar algo en el horno a 180 grados por tantos minutos, que igual es un hasta qué, igual es decir, tantos minutos,
es algo increíblemente nuevo, porque una cosa, insisto, era poder producir fuego y otra cosa era poder controlar la temperatura de ese fuego que uno producía. Lo primero que aprendimos a hacer fue a medir la temperatura, es decir, se inventó el termómetro, pero los primeros termómetros son de ayer. Los primeros termómetros los inventó Galileo Galilei hacia el siglo XVI, 1500 y no sé cuánto. Y además eran increíblemente rudimentarios. Hasta el siglo XVIII, o sea, 1700 y tanto, los termómetros tomaban 20 minutos en dar una medida relativamente precisa. Y se fueron bajando esos tiempos hasta que llegaron a los termómetros de mercurio, que lo hacían muchísimo más rápido, pero pasaron siglos antes de que nosotros pudiéramos tomar una medida precisa de temperatura y tuviésemos, digamos, una escala como la Fahrenheit, etcétera, y pudiésemos tener además esas medidas en tiempo muy rápido. Ok, una cosa es medir la temperatura. Ya yo sé que temperatura tiene algo, pero eso no me servía para nada a la hora de la cocina. Igualito, no podía controlar esa temperatura. El gran cambio viene con el termostato. Los primeros termostatos son de anteayer, los primeros termostatos son de finales del siglo XIX. Es decir, ¿qué es un termostato? Algo que hace que la llama o la fuente de calor se apague cuando llegue a una temperatura, o por lo menos te avise que llegó a esa temperatura, y uno entonces hace que eso se vaya prendiendo, apagando, prendiendo, apagando, prendiendo, apagando, para mantener todo el tiempo un control de la temperatura. Esos primeros termostatos eran totalmente mecánicos, eran simplemente dos placas metálicas con capacidades de estirarse, por decirlo de alguna manera, o encogerse de acuerdo a la temperatura y al enfriamiento que tenían, distintas. Entonces, al tener dos placas pegadas que se estiraban de manera distinta una a la otra, cuando llegaban a una alta temperatura, digamos, muy básico lo que voy a decir, una se arrugaba, por decirlo así, se separaba de la otra y rompía un circuito que hoy en caso se sigue usando en algunas cocinas de casa, como por ejemplo para evitar que siga pasando el gas en caso de que llegue a una cierta temperatura. Ahí empezó el primer cambio crucial, ojo, estoy hablando del primer cambio crucial en 1.000.000 de años. Si asumimos que nosotros estamos cocinando y dominando la temperatura, el fuego, desde hace 1.000.000 de años y que somos, vamos a decir, los humanos que somos hoy en día prácticamente idénticos de hace 10.000 años, el primer cambio se da cuando nosotros empezamos a, insisto, controlar además la temperatura. Hasta ese momento, hasta finales del siglo XIX, o sea, hasta finales de los 1800 y tanto, la única manera que teníamos de controlar la temperatura era a través del baño de María. ¿Por qué? Porque el agua no puede pasar de 100 grados. Después de 100 grados, pues simplemente pasa a otra fase, que en este caso es fase de vapor. Por lo tanto, si tú cocinas algo dentro de un recipiente con agua, que esa agua rodea lo que tú estás cocinando, lo que está rodeando lo que estás cocinando no puede pasar de 100 grados, aunque afuera esté muy alta temperatura. Era una manera muy rudimentaria de controlar la temperatura y decir, la voy a mantener fija en el tiempo. Cuando los termostatos, que son obviamente un gran aliado del termómetro, porque el termostato necesita saber que llega a una cierta temperatura empezaron a volverse cada vez más eficientes, los hornos empezaron a volverse cada vez más eficientes. Por lo tanto, uno ya decía, bueno, yo quiero que esto se mantenga fijo a una temperatura de tanto. El gran salto lo da el termostato digital, es decir, cuando ahora yo puedo traducir los cambios de temperatura en electrones, y el termostato digital, ese sí es de anteayer. Los termostatos digitales son, imagínense, de los años 80 del siglo pasado, 1980 y tanto. Y ahí sí cambió todo, ahí cambió la cocina. ¿Por qué? Porque una vez que tú puedes controlar la temperatura al grado, es decir, que algo no va a cambiar de 62 grados en el tiempo nunca, o no va a cambiar de 63 o de 64, empiezas a entender qué le sucede a los alimentos a esas temperaturas específicas, que no varían un grado. Y en el mundo de lo vivo, en el mundo del orgánico, un grado es muchísima la diferencia que genera un grado. Yo siempre pongo un ejemplo para que las personas lo entiendan, y es que un grado, cuando tienes un bebé,
es mucho. Si tiene 37 grados estás feliz, si tiene 38 te empiezas a preocupar y apenas un grado más, 39, estás llamando al doctor. Y eso te da como una idea intuitiva que un grado significa mucho para los seres vivos. Imagínense en el caso, por ejemplo, del huevo que yo les comentaba. A 64 grados la yema está líquida, a los 65 grados empieza a espesar, a los 66 ya se empieza a espesar mucho. Grados de diferencia cambian completamente la textura de la yema. Una vez que uno aprende a controlar la temperatura en el tiempo, eso es mágico y se los dejo para el próximo podcast porque este es el primero de 2 podcasts. La cocina empieza a no detenerse. Puedes cocinar algo fijo a 62 grados centígrados sin importar el tiempo, con la seguridad de que no va a haber cambios dentro del alimento, que es como se cocina hoy profesionalmente. Pero eso se los dejo para la segunda parte de este podcast.